Me llamo Crescencio Morales, tengo 67 años y mi hija me pidió que no fuera a su boda. ¿Puedes creer eso? Tu propia hija, la niña que criaste con tus propias manos, te dice que no quiere verte el día más importante de su vida. Pero escucha bien lo que pasó después, porque esta historia te va a romper el corazón y después te lo va a sanar. Estaba sentado en mi casa aquí en Tabasco, tomando mi café de la tarde como siempre hago, cuando sonó el teléfono. Era un jueves por la tarde, hacía calor, y las cigarras cantaban fuerte en el patio. Reconocí su voz inmediatamente. Marisol, mi Marisol. Pero algo estaba mal, su voz temblaba. Papá, me dijo, y ya ahí supe que venían problemas. Cuando tu hija te llama papá en lugar de papi como siempre, es porque viene algo duro. Papá, necesito decirte algo. Me recosté en mi silla favorita, esa que Consuela siempre decía que era demasiado vieja, pero que yo nunca quise cambiar. Dime, mija, ¿qué pasa? Y entonces escuché esas palabras que se me quedaron grabadas en el alma como hierro caliente. Papá, perdóname, pero no puedes venir a mi boda. Se me paró el corazón, literalmente. Sentí como si el aire se hubiera salido de mis pulmones. ¿Cómo que no puedo ir, Marisol? Habrá fotógrafos, papá, videofilmación. Va a ser muy elegante y... La escuché llorar del otro lado de la línea. No quiero que tu cicatriz aparezca en mis fotos de boda. Eduardo viene de una familia muy importante y yo no puedo explicarles. Ahí colgué el teléfono. No le grité, no le dije nada feo. Simplemente colgué. ¿Qué le iba a decir? Que esta cicatriz que me cruza toda la cara izquierda, que me desfiguró el ojo y me torció la boca, la conseguí salvando vidas. Que por esta marca en mi rostro, 4 familias todavía tienen a sus padres, a sus hijos. Me levanté de la silla y caminé hasta el espejo del pasillo. Ahí estaba yo, Crescencio Morales, mirando esta cara que mi propia hija no quería que apareciera en sus recuerdos más importantes. La cicatriz se extiende desde la frente hasta la barbilla, pasando por donde antes tenía una ceja normal y un ojo que se abría completo. La piel está arrugada, brillante, como cera derretida que se endureció mal. 37 años han pasado desde aquella maldita explosión en la plataforma petrolera Cantarell. 37 años cargando esta marca, y nunca pensé que mi propia hija se avergonzaría de ella. Los extraños en la calle, sí. Los niños que gritaban monstruo cuando Marisol era pequeña, también. Pero ella sabía la verdad, o no la sabía. Mientras me miraba en ese espejo, empecé a recordar todos los años que habían pasado. Después del accidente, cuando llegué al hospital vendado como una momia, Consuela venía todos los días. Mi Consuela, tan bonita, tan delicada. Me traía sopa de pollo, me leía el periódico, me decía que todo iba a estar bien. Pero cuando me quitaron las vendas por primera vez, vi su cara. Ese gesto que hizo, como si hubiera visto algo terrible, algo que no podía aceptar. Trató de disimular, me sonrió, me dijo que me amaba igual, pero yo vi la verdad en sus ojos. Ya no era el mismo hombre del que se había enamorado. Marisol tenía apenas 2 añitos cuando pasó el accidente. Era tan chiquita que al principio no entendía por qué papá se veía diferente. Me tocaba la cara con sus manitas pequeñas, me preguntaba si me dolía. No, mija, le decía, ya no me duele. Y era cierto, el dolor físico se había ido. El otro dolor, ese era el que me estaba matando poco a poco. Consuela aguantó 3 años más. 3 años tratando de ser la esposa que había prometido ser, pero cada noche veía cómo se volteaba en la cama para no mirarme. Cada mañana notaba cómo evitaba besarme en la mejilla izquierda.
Cuando salíamos, caminaba un paso adelante o atrás, nunca a mi lado como antes. La noche que se fue, Marisol tenía 5 años. Recuerdo que mi niña estaba jugando con sus muñecas en la sala cuando Consuela bajó con una maleta. No hubo gritos, no hubo pelea. Solo me dijo: «Perdóname, Crescencio, pero no puedo más. No puedo despertar todos los días y ver esto». «¿Y Marisol?», le pregunté. «Tú la amas más que yo. Tú sabrás cuidarla mejor». Y se fue. Así de simple. 20 años de matrimonio terminaron porque mi cara ya no era la misma que se había enamorado de ella en la secundaria. Porque esta cicatriz era un recuerdo constante de que el mundo es peligroso, de que las cosas pueden cambiar de un segundo para otro. Pero yo no se lo conté así a Marisol. Cuando mi niña me preguntó dónde estaba mamá, le dije que había tenido que irse de viaje. Después, cuando creció un poco más, le expliqué que a veces los papás no pueden estar juntos, pero que eso no tenía nada que ver con ella. Nunca le dije que su mamá se había ido por mi cara. Tal vez ahí fue mi error. Tal vez debería haberle contado la verdad completa desde el principio, porque Marisol creció viendo cómo la gente me miraba en la calle, cómo los niños en la escuela le decían cosas horribles sobre su papá, el monstruo. Y yo, tratando de protegerla, nunca le expliqué realmente por qué tenía esta marca. Solo le decía: «Fue un accidente en el trabajo, mija. Pero ya pasó». Nunca le conté sobre Ramón, Pedro, Julio y Carlos. Nunca le dije que esos hombres estaban vivos gracias a que yo entré al fuego por ellos. Nunca le expliqué que esta cicatriz no era una marca de cobardía, sino de valor. Y ahora, parado frente a este espejo, me daba cuenta de mi error. Para Marisol, yo solo era el papá que la avergonzaba, el hombre al que evitaba presentarle a sus amigos, el que se quedaba en el carro cuando había festivales escolares porque ella le daba pena que la vieran conmigo. Recordé el día de su graduación de la universidad. Había estudiado administración de empresas, mi niña inteligente. Yo estaba tan orgulloso. Pero cuando llegó el momento de las fotos familiares, ella me dijo: «Papá, mejor tómate fotos solo. Yo me voy a tomar con mis compañeros». Y yo, como siempre, obedecí. Me quedé a un lado, viendo cómo mi hija celebraba el momento más importante de su vida hasta entonces, sin mí. Cuando conoció a Eduardo, hace 2 años, tampoco me lo presentó inmediatamente. Primero me preparó el terreno. «Papá, voy a traer a alguien a la casa, pero por favor, trata de sentarte donde no se vea tanto tú, ya sabes». Y yo sabía, siempre sabía. Eduardo parecía un buen muchacho, educado, respetuoso. Venía de una familia de abogados, según me contó Marisol. Cuando me saludó por primera vez, no hizo ningún gesto raro al ver mi cara. Me estrechó la mano firme, me miró a los ojos, me dijo: «Mucho gusto, señor Morales». Eso me gustó de él. Pero ahora, con esa llamada telefónica resonando en mis oídos, me preguntaba si Eduardo sabía la verdad sobre mí, o si Marisol le habría inventado alguna historia. A lo mejor le dijo que su papá había tenido un accidente de carro, o que había nacido así. Cualquier cosa menos la verdad de que su papá era un héroe. Porque eso es lo que fui ese día en la plataforma, aunque nadie más lo recuerde ya. Los periódicos hablaron del accidente, pero nunca mencionaron nombres. La compañía petrolera se encargó de que todo quedara en silencio. No les convenía que se supiera que hubo negligencia, que las medidas de seguridad no se habían respetado. Pero Ramón, Pedro, Julio y Carlos saben la verdad. Ellos saben que si no hubiera sido por mí, sus familias estarían llorando su muerte desde hace 37 años.
Ellos saben que esta cicatriz cuenta una historia de sacrificio, no de desgracia. Sin embargo, mi propia hija no lo sabía, y ahora, a una semana de su boda, me había dicho que no fuera, que me quedara en casa, que no arruinara sus fotografías perfectas con mi cara imperfecta. Me serví otro café y me senté otra vez en mi silla. Afuera ya estaba oscureciendo y podía oír a los perros del vecindario empezando con sus ladridos nocturnos. Me quedé ahí, tomando mi café amargo, pensando en todos los años que habían pasado, en todas las veces que había aguantado las miradas, los susurros, las preguntas indiscretas de la gente. Todo eso lo había soportado porque tenía a Marisol, porque sabía que, sin importar lo que pensaran los demás, mi hija me amaba. Era lo único que me quedaba después de perder a Consuela, después de perder la cara que tenía antes, después de perder la vida normal que había planeado. Pero ahora resulta que ni siquiera eso era verdad. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto mirando el techo y mi mente se fue directo a aquel día maldito de 1987. Febrero 15, un día que cambió mi vida para siempre. Si me preguntas qué estaba haciendo 5 minutos antes de la explosión, te lo puedo decir exactamente. Estaba revisando las tuberías de la sección C con Ramón Vázquez, mi compadre desde hacía 10 años. Ramón era de Veracruz, como yo. Habíamos empezado juntos en Pemex, 2 chavos de 20 y tantos años que soñábamos con hacer dinero en las plataformas petroleras. El Golfo de México era nuestro territorio, y la plataforma Cantarell era como nuestro hogar. Trabajábamos turnos de 2 semanas allá en medio del mar. Después regresábamos a tierra por 1 semana con nuestras familias. Ese día hacía un calor del demonio. 30 grados a las 7 de la mañana y el sol apenas estaba saliendo. Yo tenía 30 años recién cumplidos, estaba fuerte como un toro, y Consuela acababa de decirme que estaba embarazada de nuevo. Marisol iba a tener un hermanito. La vida era buena, ¿sabes? Tenía trabajo seguro, una esposa hermosa, una hija preciosa y otro bebé en camino. «Crescencio», me gritó Ramón desde el otro lado de la tubería. «¿Ya checaste la presión en la válvula número 4? «Ya va, compadre», le respondí. Era una rutina que habíamos hecho cientos de veces. Revisión matutina de presiones, temperatura, conexiones. Todo tenía que estar perfecto antes de empezar las operaciones del día. Pero esa mañana había algo diferente. La presión en el medidor no se veía normal. Le dije a Ramón que viniera a ver. Él se acercó, puso sus lentes de trabajo y frunció el ceño. «Esto no se ve bien, Crescencio. Deberíamos reportarlo». «Tienes razón. Voy a buscar al ingeniero Martínez». Pero antes de que pudiera moverme, escuchamos un ruido extraño. Como un silbido, pero más fuerte. Como si el aire estuviera saliendo por algún lado donde no debería salir. Los dos nos volteamos hacia el compartimento de maquinaria y ahí lo vimos. Una pequeña llama azul saliendo de una conexión que se había aflojado. «Ramón, corre por el extintor», le grité. Pero ya era tarde. Esa pequeña llama tocó algo que no debía tocar y en un segundo todo se convirtió en el infierno. La explosión nos aventó hacia atrás como muñecos de trapo. Yo me estrellé contra una pared de metal y Ramón cayó detrás de unos tanques. Cuando logré levantarme, tenía los oídos zumbando y la vista nublada. Pero podía ver las llamas. Dios mío, las llamas. Se extendían por todo el compartimento de maquinaria como si fueran agua. Solo que agua de fuego. Y ahí adentro estaban Pedro Hernández, Julio Moreno y Carlos Jiménez, el muchacho nuevo que apenas tenía 25 años. Ramón se levantó mareado
con sangre en la frente. «Los compañeros están adentro», me gritó. Ya lo sabía. Podía escuchar sus voces pidiendo ayuda desde adentro del compartimento. El humo era tan espeso que no podías ver ni tu propia mano. El calor era como abrir la puerta de un horno gigante. «Voy por ellos», le dije a Ramón. «Estás loco. Espérate a que lleguen los de rescate». Pero no había tiempo. El fuego se estaba extendiendo hacia los tanques principales de combustible. Si esos tanques explotaban, toda la plataforma se iba al fondo del mar con nosotros adentro. Y no solo nosotros. Había 42 hombres trabajando en esa plataforma ese día. 42 familias esperándolos en casa. Me quité la camisa, me la amarré en la cara para protegerme del humo y entré corriendo al infierno. El calor era tan intenso que sentía como si me estuvieran derritiendo la piel. Pero seguí adelante, gateando porque el humo era menos denso abajo. «Pedro, Julio, Carlos, ¿dónde están?» Escuché la voz de Pedro. «Aquí, estamos aquí, atrás de la tubería grande». Logré llegar hasta donde estaban. Pedro tenía una viga de metal encima de las piernas y no podía moverse. Julio estaba inconsciente, con humo en los pulmones. Carlos, el muchacho, estaba despierto pero con quemaduras en los brazos. «Vámonos de aquí», les grité. Primero saqué a Carlos, lo cargué en mis hombros y corrí hacia la salida. El camino de regreso era peor porque las llamas habían crecido. Sentía como si estuviera corriendo por dentro de un volcán. Llegué hasta donde estaba Ramón y le entregué a Carlos. «No vuelvas», me suplicó Ramón. «Está muy peligroso». Pero adentro quedaban Pedro y Julio. No podía dejarlos morir. Regresé. Esta vez el humo era tan espeso que no podía respirar. Gateé hasta donde había dejado a Pedro y con una fuerza que no sabía que tenía, levanté esa viga de metal y lo saqué de ahí. Pedro pesaba casi 100 kilos, pero la desesperación me dio fuerzas de superhombre. Lo cargué como pude y salí otra vez. Para entonces ya tenía quemaduras en los brazos y el pecho, pero no las sentía. La adrenalina era más fuerte que el dolor. «Ya no entres más», me gritó Pedro mientras tosía sangre. «Va a explotar todo». Pero Julio seguía adentro. Julio, que tenía 3 hijos pequeños. Julio, que me había enseñado a jugar dominó en nuestros ratos libres. Entré por tercera vez. Ahora ya no podía ver nada. Todo era humo negro y llamas naranjas. Gateé siguiendo la pared hasta llegar donde había visto a Julio por última vez. Lo encontré desmayado, respirando apenas. Lo cargué en mis brazos y empecé el camino de regreso. Pero cuando íbamos a medio camino, escuché un ruido que me heló la sangre. Como un rugido de metal rompiéndose. Las tuberías principales se estaban reventando. Si eso pasaba, el fuego llegaría directamente a los tanques de combustible. Dejé a Julio en un lugar donde pensé que estaría seguro, y corrí hacia donde estaban las válvulas de emergencia. Tenía que cerrar el flujo de combustible antes de que todo explotara. Las válvulas estaban en medio de las llamas más altas. Para llegar ahí tenía que pasar corriendo por un pasillo que era puro fuego. No había otra opción. Era eso o todos moríamos. Corrí como nunca había corrido en mi vida. Sentí como el fuego me lamía la cara, los brazos, el pecho. Pero llegué a las válvulas. Eran 3 válvulas gigantes que había que cerrar con la mano, girando hacia la derecha con toda la fuerza. La primera válvula estaba tan caliente que cuando la toqué con las manos se me pegó la piel al metal. Pero la cerré. La segunda me quemó aún más profundo, pero también la cerré. La tercera, esa me cambió la vida para siempre. Cuando puse las manos en esa válvula, el metal estaba tan caliente que era como tocar lava.
Sentí como la piel de mis manos se derretía, pero no podía soltarla. Tenía que cerrarla. La giré con todas mis fuerzas, y justo cuando estaba cerrando, una llamarada gigante salió directo hacia mi cara. Ahí fue cuando pasó. Sentí como si alguien me hubiera echado ácido en todo el lado izquierdo de la cara. El dolor era tan intenso que por un momento pensé que me había muerto. Caí al suelo, ya no podía ver nada, ya no podía respirar bien. Pero había logrado cerrar las 3 válvulas. Lo siguiente que recuerdo es que Ramón me estaba cargando, me estaba sacando del infierno. Resisté, compadre, resisté. Ya llegó el helicóptero de rescate. Me subieron al helicóptero y mientras volábamos hacia el hospital en Coatzacoalcos, pude ver por la ventana cómo la plataforma seguía quemándose, pero ya no explotó. Los tanques principales estaban intactos. 42 familias iban a ver a sus hombres regresar a casa esa noche. Pedro, Julio y Carlos también estaban en el helicóptero conmigo. Todos heridos, todos asustados, pero todos vivos. En el hospital nos dijeron que si las válvulas no se hubieran cerrado a tiempo, la explosión habría sido tan grande que nos habrían encontrado en pedacitos, si es que nos encontraban. Estuve 3 meses en el hospital. 3 meses de cirugías, injertos de piel, terapias. Los doctores me dijeron que había tenido mucha suerte de no perder el ojo izquierdo completamente, que había tenido suerte de no morir. Pero cuando me pusieron el primer espejo en las manos y vi lo que había quedado de mi cara, no me sentí para nada afortunado. La mitad izquierda de mi rostro parecía cera derretida. La piel estaba arrugada, brillante, de un color rosado extraño. El ojo se había salvado, pero el párpado estaba tan dañado que no podía cerrarlo completamente. La comisura de la boca se había quedado torcida hacia abajo, como si siempre estuviera triste. Consuela venía todos los días al hospital, pero yo veía en sus ojos lo que no se atrevía a decirme con palabras: horror, asco, lástima. Cuando las enfermeras no estaban cerca, lloraba en silencio. Pensaba que yo no me daba cuenta, pero sí me daba cuenta. Los compañeros de trabajo vinieron a visitarme. Pedro me trajo una botella de tequila que habíamos estado guardando para celebrar su cumpleaños. Julio me llevó una foto de sus 3 hijos con una dedicatoria: para el héroe que nos salvó la vida. Carlos, el muchacho, me dijo que por mi culpa ya no le tenía miedo a nada, porque había visto lo que era un hombre de verdad. Pero la compañía petrolera nunca me reconoció oficialmente como héroe. Vino un representante al hospital con unos papeles para firmar. Me dijeron que iban a darme una compensación económica generosa, pero que era mejor no hablar mucho del accidente, que había sido un incidente desafortunado causado por circunstancias imprevistas. Yo sabía la verdad. Sabía que habían estado ahorrándose dinero en mantenimiento, que las tuberías tenían microfracturas que no habían reparado, que los medidores de presión no estaban funcionando bien desde hacía semanas, pero ya no tenía fuerzas para pelear. Solo quería irme a casa con mi familia. Cuando salí del hospital, Marisol tenía 2 años y medio. Al principio se escondía detrás de Consuela cuando me veía. No reconocía a su papá con esta cara nueva. Poco a poco se fue acostumbrando, pero yo nunca me acostumbré a verme en los espejos. Con la compensación de la compañía, compré un terreno pequeño y monté un taller de reparación de maquinaria industrial. Resultó que tenía buena mano para arreglar cosas rotas. A lo mejor era porque yo mismo me sentía como algo roto que necesitaba reparación. El taller creció. La gente me respetaba por mi trabajo, aunque me miraran raro por mi cara. En 5 años había convertido el taller
en una empresa de servicios industriales. En 10 años tenía contratos con varias compañías petroleras. La misma industria que me había desfigurado me estaba dando de comer. Pero todo ese éxito no podía borrar lo que veía cada mañana en el espejo. No podía borrar las pesadillas donde revivía esa explosión. No podía borrar la manera como Consuela me miraba, como si fuera un extraño en mi propia casa. Y ahora, tantos años después, tampoco podía borrar las palabras de mi hija. No quiero que tu cicatriz aparezca en mis fotos de boda. Esta cicatriz que llevaba en la cara no era solo una marca, era la prueba de que había elegido salvar vidas antes que salvar mi propia apariencia. Era la evidencia de que había sido valiente cuando la valentía era lo único que podía salvar a mis compañeros. Pero para el mundo, para Consuela y ahora para Marisol, solo era una deformidad que los avergonzaba. Los primeros años después del accidente fueron los más duros, no solo por las cirugías y las terapias, sino por aprender a vivir en un mundo que te miraba diferente. Cuando abrí el taller mecánico en 1990, tenía que lidiar con clientes que se incomodaban al verme. Algunos llegaban, me veían la cara y se iban sin decir nada. Otros me hablaban gritando, como si además de desfigurado fuera sordo. Pero yo tenía buenas manos para arreglar cosas. Eso no había cambiado. Y poco a poco, la gente empezó a saber que Crescencio Morales podía reparar cualquier motor, cualquier bomba, cualquier maquinaria industrial que le llevaran. El trabajo hablaba por mí cuando mi cara no podía hacerlo. Marisol tenía 5 años cuando Consuela se fue. Mi niña se quedó conmigo en esa casa que de repente se sintió demasiado grande y demasiado silenciosa. Recuerdo la primera mañana que estuvimos solos. Ella se despertó buscando a su mamá, y cuando se dio cuenta de que no estaba, se sentó en su camita y me preguntó: «Papi, ¿mamá se fue por tu cara fea?». Esas palabras me dolieron más que todas las quemaduras del accidente juntas. Mi propia hija, a los 5 años, ya había conectado mi apariencia con el abandono de su madre. ¿Qué le podía decir? ¿Cómo le explicaba a una niña de 5 años que a veces el amor no es suficiente para superar el miedo y la repulsión? «No, mija», le dije, «mamá se fue porque a veces los grandes no pueden estar juntos. Pero eso no tiene nada que ver contigo y nada que ver con mi cara». Pero era mentira, y creo que ella lo sabía. Los niños siempre saben más de lo que uno cree. En el taller trabajaba desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. Marisol se quedaba con doña Carmen, la vecina, hasta que yo llegara a casa. Era una rutina dura, pero éramos solo nosotros dos contra el mundo. Yo cocinaba, lavaba su ropa, la ayudaba con las tareas, le leía cuentos antes de dormir. Traté de ser papá y mamá al mismo tiempo. El taller empezó a crecer. En 1992 ya tenía 3 empleados. Marcos, un muchacho que sabía de soldadura. Roberto, que era bueno con la electricidad. Y don Esteban, un veterano que conocía de máquinas más que cualquier ingeniero. La gente empezó a llegar de otros pueblos para que les reparáramos sus equipos. Mi reputación como mecánico estaba creciendo más rápido que mi complejo por mi apariencia. Pero con Marisol las cosas se complicaron cuando entró a la primaria. Los niños pueden ser crueles, más crueles que los adultos porque no han aprendido a filtrar sus pensamientos. El primer día que fui a dejarla a la escuela, escuché a un niño gritarle a otro: «Mira al papá de Marisol, parece monstruo». Marisol se puso roja de vergüenza. Me apretó la mano más fuerte, pero no dijo nada. Yo me agaché hasta quedar a su altura y le susurré: «No les hagas caso, mija. Tú sabes que papá te ama más que nada en el mundo».
Pero desde ese día, algo cambió en nuestra relación. Marisol empezó a pedirme que no fuera a dejarla tan cerca de la puerta de la escuela. «Déjame en la esquina, papi», me decía. «Yo puedo caminar sola desde ahí». Al principio pensé que era normal, que estaba creciendo y quería ser más independiente. Pero después me di cuenta de la verdad. No quería que sus compañeros me vieran. No quería ser la niña del papá con la cara quemada. Los festivales escolares eran los peores. Día de las Madres, Día del Padre, festivales navideños, obras de teatro. Yo iba porque no podía fallarle a mi hija, pero siempre me sentaba hasta atrás, en la última fila, tratando de hacerme invisible. Veía a las otras familias, a los otros papás guapos y normales, tomándose fotos con sus hijos, y me dolía el alma. Una vez, cuando Marisol tenía 8 años, fue el festival del Día del Padre en su escuela. Ella iba a cantar una canción sobre los papás, y yo estaba tan emocionado. Me puse mi mejor camisa, me peiné bien, hasta me eché loción. Llegué temprano para conseguir un buen lugar. Pero cuando Marisol me vio en el auditorio, se puso pálida. Después de su presentación, en lugar de venir corriendo a abrazarme como hacían los otros niños con sus papás, se quedó en el escenario hasta que yo me fui. Esa noche, cuando llegué a casa, la encontré llorando en su cuarto. «¿Qué pasa, mija?», le pregunté. «Los niños se burlaron de mí», me dijo entre sollozos. «Dijeron que mi papá parecía Frankenstein. Dijeron que daba miedo». Me senté en su cama y la abracé. «Mija, la gente dice cosas feas porque no entiende. Pero tú sabes que papá no es malo, ¿verdad?» «Sí, papi, pero ¿por qué no puede ser normal como los otros papás?». Esa pregunta me quebró por dentro. ¿Cómo le explicaba a una niña de 8 años que su papá había cambiado su cara normal por 4 vidas humanas? ¿Cómo le hacía entender que esta deformidad era el precio del heroísmo? Hubo un accidente en mi trabajo, mija. Un accidente muy feo. Pero salvé a unos señores y por eso me lastimé la cara. ¿Por qué lo salvaste? ¿Por qué no pensaste en mí? No supe qué responder. En ese momento, cuando las llamas me estaban quemando la cara, no pensé en Marisol. Pensé en los hijos de Pedro, Julio, Carlos y Ramón. Pensé en las esposas que se quedarían viudas si yo no hacía algo. Pero no pensé en mi propia hija, en cómo mi decisión la afectaría a ella. Conforme Marisol fue creciendo, el distanciamiento se hizo más grande. En la secundaria ya no me pedía que fuera a sus festivales. «No es necesario, papi», me decía. «Son muy aburridos. Mejor quédate en el taller». Yo obedecía, pero me dolía. Veía a los otros padres presumiendo a sus hijos, compartiendo sus logros, y yo me quedaba en mi taller arreglando máquinas, preguntándome qué estaría haciendo mi hija en esos momentos importantes de su vida. El negocio siguió creciendo. Para 1998 ya no era solo un taller, sino una empresa de servicios industriales. Tenía contratos con 3 compañías petroleras, 2 fábricas de cemento y hasta con el gobierno del estado. La ironía era cruel. La misma industria que me había desfigurado me estaba haciendo rico. Con el dinero que ganaba, le di a Marisol todo lo que pude. Clases particulares de inglés, clases de piano, ropa bonita, una computadora cuando se pusieron de moda. Quería compensar con cosas materiales lo que no podía darle con mi presencia. Un padre que no la avergonzara. Cuando entró a la preparatoria, Marisol se había convertido en una jovencita hermosa. Tenía los ojos grandes de su madre, pero el carácter fuerte que había heredado de mí. Era inteligente, estudiosa, popular entre sus compañeros, y cada vez más distante conmigo. «Papi», me dijo un día cuando tenía 16 años,
Mis amigas quieren venir a hacer un proyecto aquí en la casa. Pero, ¿podrías quedarte en el taller hasta tarde ese día? Ya ni siquiera se molestaba en dar excusas. Directamente me pedía que me escondiera cuando venía gente. Yo aceptaba, como siempre. Prefería tener a mi hija avergonzada de mí que no tenerla para nada. La graduación de preparatoria fue especialmente dolorosa. Yo había comprado una cámara nueva para tomarle fotos. Me había puesto mi mejor traje. Pero cuando llegué al auditorio, Marisol me vio. Inmediatamente me hizo señas para que me sentara hasta atrás, lejos de donde iban a estar las otras familias. Desde mi lugar en la última fila, la vi recibir su diploma con honores. Estaba tan orgulloso de mi niña inteligente, pero cuando terminó la ceremonia y todas las familias se juntaron para las fotos, Marisol me dijo: «Papi, yo me voy a tomar fotos con mis amigos. Tú puedes irte». Me fui a casa solo, con mi cámara nueva sin usar, preguntándome en qué momento había perdido a mi hija. No físicamente, porque seguía viviendo conmigo, pero emocionalmente. Se había convertido en una extraña educada que vivía en mi casa. Cuando entró a la universidad a estudiar administración de empresas, las cosas empeoraron. Marisol empezó a inventar que su papá era un empresario exitoso, pero nunca mencionaba mi apariencia. A sus nuevos amigos les decía que yo viajaba mucho por trabajo, por eso nunca me conocían. En segundo año de universidad me dijo: «Papi, quiero que me aumentes la mensualidad. Necesito rentar un departamento cerca de la escuela. Es muy lejos desde acá y pierdo mucho tiempo en el camión». Yo sabía que la universidad no estaba tan lejos. Sabía que lo que realmente quería era independizarse de mí, no tener que dar explicaciones sobre por qué su papá no aparecía en su vida social. Pero le di el dinero. Le renté un departamento bonito, amueblado, con todo lo que pudiera necesitar. «Gracias, papi», me dijo cuando le entregué las llaves. «Te prometo que voy a estudiar mucho. No te voy a fallar». «Nunca me has fallado, mija», le respondí. «Yo soy el que te he fallado a ti». Se mudó un sábado por la mañana. Yo la ayudé a cargar sus cosas, pero cuando llegamos al departamento, me pidió que dejara las cajas en la entrada. «Yo puedo acomodar todo», me dijo. «No te preocupes». No quería que entrara. No quería que sus vecinos me vieran y después preguntaran sobre el señor de la cara quemada que había venido a visitarla. A partir de entonces, nuestros encuentros se limitaron a comidas de vez en cuando en restaurantes oscuros, donde ella escogía las mesas más escondidas. Hablábamos de sus estudios, de la empresa, de cosas superficiales, nunca de nuestros sentimientos, nunca del elefante gigante que había en la habitación, mi cara y la vergüenza que le causaba. En tercer año de universidad, Marisol me habló para contarme que había conocido a alguien. «Se llama Eduardo Ramírez», me dijo. «Es estudiante de Derecho. Viene de una familia muy bien». «Me da gusto, mija. ¿Cuándo lo voy a conocer?» Hubo una pausa larga del otro lado de la línea. «Bueno, papi. Él está muy ocupado con sus estudios. Pero pronto, te prometo». Pasaron 6 meses antes de que Eduardo viniera a la casa. Cuando finalmente lo trajo, era evidente que Marisol lo había preparado. «Eduardo», le dijo antes de que entráramos a la sala, «mi papá tuvo un accidente hace muchos años. Solo para que no te sorprendas». Eduardo me saludó con respeto, me dio la mano firmemente, me miró a los ojos sin hacer gestos raros. «Mucho gusto, señor Morales», me dijo. «Marisol me ha contado mucho de usted». Mentira. Estaba seguro de que Marisol le había contado lo mínimo indispensable. Pero el muchacho parecía educado, respetuoso. Hablamos de sus estudios, de sus planes,
de la empresa. Era inteligente, ambicioso. Me gustó, pero noté cómo Marisol estaba tensa toda la noche, cómo mantenía la conversación siempre en temas neutrales, cómo no nos dejó solos ni un minuto, y cómo, cuando se fueron, suspiró aliviada, como quien acaba de pasar una prueba difícil. Después de esa cena, no volví a ver a Eduardo por meses. Marisol me contaba de él, me decía que la relación iba muy bien, que era muy bueno con ella, pero siempre encontraba excusas para no traerlo de nuevo. Está muy ocupado con los exámenes. Tiene que trabajar en su tesis. Sus papás lo necesitan en casa. Cuando se graduaron, Marisol me invitó a la ceremonia, pero me pidió que me sentara separado de ella y Eduardo. Es que van a estar sus papás, papi, y no los conozco bien todavía. No quiero que se forme un problema. Ya para entonces yo entendía perfectamente el código. Eduardo no sabía la verdad completa sobre mí. Marisol le había contado alguna versión editada de la historia, y no quería que la realidad de mi apariencia complicara su relación. Cuando Eduardo le pidió matrimonio hace un año, Marisol vino a contármelo a la casa. Estaba radiante de felicidad, con un anillo de diamante en el dedo que debió costar una fortuna. «Papi, me voy a casar», me dijo, abrazándome por primera vez en años. «Me da mucho gusto, mija. Eduardo parece un buen hombre». «Sí, es maravilloso. Sus papás tienen un bufete de abogados muy prestigioso. Va a ser una boda grande, elegante». «¿Cuándo?» «En marzo del año que viene, en la Catedral de Villahermosa. Después la recepción en el Club Campestre». «¡Guau, qué elegante! ¿Y ya empezaste a planear todo?» «Sí, papi, va a ser hermosa. Eduardo dice que quiere la boda más bonita del estado». Estuvimos hablando de los planes por horas. El vestido, las flores, la comida, la música. Marisol estaba más emocionada de lo que la había visto en años. Y yo estaba feliz de verla feliz, de poder compartir su alegría. Pero conforme pasaron los meses y se acercaba la fecha de la boda, empecé a notar que Marisol no me incluía en las decisiones importantes. No me llevó a probar el menú. No me pidió opinión sobre las invitaciones. No me preguntó qué me quería poner para la ceremonia. «Mija», le pregunté un día, «¿no necesitas que te ayude con algo de la boda?» «No, papi, todo está controlado. Eduardo y yo tenemos todo planeado. ¿Al menos me vas a decir dónde me voy a sentar en la iglesia?» Otra pausa. «Claro, papi, ya lo vamos a decidir». Pero nunca me dijeron, y conforme se acercaba la fecha, empecé a tener la sospecha de que algo estaba mal. Marisol venía menos a la casa. Cuando hablábamos por teléfono, siempre parecía tener prisa, y nunca mencionaba detalles específicos sobre mi participación en la ceremonia. Una semana antes de la boda, finalmente entendí por qué. Sonó el teléfono esa tarde de jueves. Yo estaba tomando mi café como siempre y escuché la voz temblorosa de mi hija del otro lado de la línea. «Papá», me dijo, y ahí supe que venían problemas. «Papá, necesito decirte algo. El resto ya lo sabes, las palabras que me partieron el alma en dos. No puedes venir a mi boda. 25 años de criarla solo. 25 años de trabajar día y noche para darle todo lo que necesitaba. 25 años de aguantar su vergüenza, su distanciamiento, sus excusas. Y al final, en el día más importante de su vida, ni siquiera merecía estar presente». Esa noche, después de colgar el teléfono, me quedé sentado en mi silla hasta que amaneció, pensando en todos los momentos que habíamos perdido por culpa de mi cara, pensando en todas las veces que había elegido esconderme para no avergonzarla.
pensando en cómo el heroísmo de un momento había condenado toda una relación padre-hija. Mi Marisol se iba a casar y yo iba a ver la ceremonia desde el estacionamiento de la iglesia, si es que tenía valor de acercarme tanto. Lo que yo no sabía es que Eduardo Ramírez no era exactamente el hombre que Marisol creía conocer. Mi hija pensaba que había encontrado al príncipe azul de una familia rica de abogados, pero la verdad era muy diferente. Eduardo venía de una familia trabajadora y había algo en su pasado que lo había marcado profundamente. Su padre había sido bombero y había muerto tratando de salvar vidas en un incendio cuando Eduardo tenía 15 años. Después de esa llamada telefónica donde Marisol me pidió que no fuera a su boda, pasaron 3 días terribles. 3 días donde no pude comer, no pude dormir bien, no pude concentrarme en el trabajo. Marcos, Roberto y don Esteban me preguntaban qué me pasaba, pero yo no podía contarles. ¿Cómo les explicaba que mi propia hija se avergonzaba de mí? El sábado por la mañana estaba en el taller, tratando de reparar una bomba hidráulica, cuando escuché que alguien tocaba la puerta. Eran las 7 de la mañana, muy temprano para que llegara un cliente. Abrí y ahí estaba Eduardo, vestido de manera casual, con jeans y una camisa sencilla que nunca le había visto antes. «Buenos días, señor Morales», me dijo. «¿Podríamos hablar?» Su voz sonaba diferente, más seria, más determinada. No era el tono educado pero distante que usaba cuando venía con Marisol. Era como si hubiera venido a resolver algo importante. «Claro, pasa», le dije. «¿Quieres un café?» «Sí, gracias». Preparé 2 tazas en la pequeña cocina que tengo en la parte de atrás del taller. Eduardo se quedó parado, mirando las máquinas, las herramientas, las fotos de trabajos que tengo colgadas en las paredes. Se veía nervioso, como si estuviera preparándose para una conversación difícil. Cuando le entregué el café, me miró directamente a los ojos y me dijo: «Señor Morales, Marisol me contó que usted no va a ir a la boda». Se me hizo un nudo en el estómago. ¿Para esto había venido? ¿A refregarme en la cara la decisión de mi hija? «Sí», le dije. Ella me explicó que van a haber muchos fotógrafos y... «No», me interrumpió Eduardo. «Eso no es una explicación. Eso es una excusa. Y yo quiero saber la verdad». Me quedé callado, tomando mi café, tratando de decidir qué decirle. Eduardo se sentó en una de las sillas viejas que tengo junto al escritorio y siguió hablando. «Señor Morales, yo vengo de una familia muy diferente a la que Marisol cree. Mi papá no era abogado rico, era bombero, y murió en un incendio hace 12 años, tratando de sacar a una familia de un edificio que se estaba cayendo». Esas palabras me pegaron como un puñetazo en el estómago. De repente entendí por qué Eduardo me había mirado con respeto desde el primer día que lo conocí. Él sabía lo que significaba tener un padre que arriesgaba su vida por otros. «Cuando murió mi papá», continuó Eduardo, «la gente del barrio nos ayudó mucho. Nos decían que mi papá había sido un héroe, que habíamos perdido a un hombre valiente. Eso me ayudó a lidiar con el dolor, ¿entiende? Saber que su muerte había tenido un propósito». «Lo siento mucho, muchacho», le dije. «No sabía eso. Marisol tampoco lo sabe. Ella cree que vengo de una familia de abolarios porque... bueno, porque estudié en una universidad privada con una beca y porque ahora trabajo en un bufete prestigioso. Pero la verdad es que me crié con mi mamá soltera, en un barrio humilde, y todo lo que he logrado ha sido trabajando día y noche». Eduardo tomó un trago largo de su café antes de continuar. «Cuando Marisol me dijo que usted no iba a ir a la boda por su...
Apariencia, algo no me cuadró. Una cicatriz no es razón suficiente para que un padre se pierda la boda de su hija. Debe haber una historia más profunda. La hay, le dije, pero no es una historia bonita. Cuéntemela, por favor. Y entonces, por primera vez en 37 años, le conté a alguien la historia completa de la explosión en la plataforma Cantarell. Le conté sobre Ramón, Pedro, Julio y Carlos. Le conté sobre las válvulas que tuve que cerrar con las manos desnudas. Le conté sobre las llamas que me quitaron la mitad de la cara. Le conté sobre cómo había salvado 4 vidas y evitado que explotara toda la plataforma. Eduardo me escuchó en silencio, pero vi cómo sus ojos se fueron llenando de algo que no había visto en mucho tiempo: respeto, admiración, reconocimiento. Dios mío, me dijo cuando terminé. Señor Morales, usted es un héroe verdadero. No, le respondí, solo hice lo que tenía que hacer. Exactamente lo que haría un héroe, me dijo Eduardo. Lo mismo que hizo mi papá, lo mismo que hacen los hombres valientes cuando otros están en peligro. Se quedó callado un momento y después me preguntó: Marisol sabe toda esta historia. Sabe que hubo un accidente, que salvé a unos compañeros, pero nunca le conté los detalles, nunca le expliqué realmente lo que pasó ese día. ¿Y la compañía petrolera? ¿Lo reconocieron como héroe? Me dieron una compensación económica y me pidieron que no hablara mucho del asunto. No les convenía que se supiera que había habido negligencia. Eduardo frunció el ceño. Ahí vi al abogado que había en él. ¿Tiene documentos de eso? ¿Reportes del accidente? Tengo algunos papeles guardados en casa, pero han pasado tantos años. ¿Me permitiría verlos? No entendía para qué quería Eduardo revisar papeles viejos, pero acepté. Fuimos a mi casa, y del ropero de mi cuarto saqué una caja donde tenía guardados todos los documentos del accidente. Reportes médicos, papeles de la compensación, hasta algunos recortes de periódico amarillentos. Eduardo revisó todo con cuidado de abogado. Tomó fotos con su celular de varios documentos, especialmente de uno que yo ni siquiera recordaba que tenía. Una carta de la Secretaría de Energía donde mencionaban que estaban considerando proponer mi nombre para una condecoración al valor civil. Esto es increíble, me dijo Eduardo. ¿Sabe qué significa esto? No mucho, por lo que veo. Nunca me dieron ninguna condecoración, porque la compañía petrolera debe haber presionado para que se cancelara el proceso. No querían que se hiciera público que usted había tenido que arriesgar su vida por negligencia de ellos. Eduardo se quedó con algunos de los documentos, con mi permiso. Me dijo que quería investigar más, pero no me explicó exactamente qué tenía en mente. Solo me dijo: Señor Morales, confíe en mí. Lo que pasó con usted no está bien, y lo que está pasando con Marisol tampoco está bien. 2 días después, un lunes por la tarde, Eduardo volvió al taller. Esta vez traía una carpeta llena de papeles y una laptop. Señor Morales, he estado investigando su caso, me dijo, y encontré cosas muy interesantes. Me mostró copias de documentos que había conseguido en los archivos de la Secretaría de Energía y de Pemex. Efectivamente, mi nombre había sido propuesto para la Medalla al Valor Civil, la más alta distinción que da el gobierno a ciudadanos que arriesgan su vida salvando a otros. Pero el proceso se había cancelado misteriosamente 3 semanas después de iniciado. Aquí está la explicación, me dijo Eduardo, señalando un memorándum interno. La compañía petrolera argumentó que reconocer públicamente su heroísmo implicaría admitir que hubo negligencia de su parte.
Preferían resolver el asunto de manera privada y discreta. ¿Y eso qué significa ahora?, le pregunté. Significa que usted nunca recibió el reconocimiento que merecía. Significa que el gobierno de México le debe una disculpa y un honor. Pero más importante, significa que tengo que encontrar a las personas que usted salvó. ¿Para qué? Para que le digan a Marisol quién es realmente su padre. Eduardo había usado sus contactos en el mundo legal para rastrear a Ramón, Pedro, Julio y Carlos. No fue fácil, porque habían pasado 37 años, pero con los nombres completos que yo le di y algunos datos de los expedientes, logró encontrarlos a todos. Ramón Vázquez ahora es ingeniero jefe en una plataforma de Pemex en Campeche, me dijo Eduardo. Pedro Hernández tiene un taller mecánico en Coatzacoalcos. Julio Moreno trabaja como supervisor de seguridad industrial en una refinería. Y Carlos Jiménez, el más joven, abrió una cadena de talleres automotrices en Veracruz. ¿Ya hablaste con ellos? Con todos. Y señor Morales, todos lo recuerdan perfectamente. Todos saben que están vivos gracias a usted. Eduardo abrió su laptop y me mostró un video que había grabado. Era Ramón, ya con el pelo canoso, pero con la misma sonrisa que recordaba, hablando desde una oficina. Crescencio Morales me salvó la vida el 15 de febrero de 1987, decía Ramón en el video. Yo estaba atrapado en el compartimento de máquinas cuando explotó la plataforma. Si él no hubiera entrado a sacarme, mis 3 hijos habrían crecido sin padre. Crescencio es el hombre más valiente que he conocido en mi vida. Había otros videos. Pedro contando cómo yo lo había cargado cuando tenía una viga encima de las piernas. Julio explicando cómo había estado a punto de morir por el humo cuando yo llegué por él. Carlos, ahora un empresario exitoso, diciendo que todo lo que había logrado en la vida se lo debía a que yo le había dado una segunda oportunidad al salvarlo de las llamas. Todos quieren estar en su boda, me dijo Eduardo. Todos quieren conocer a Marisol y contarle quién es su padre. Eduardo, le dije, yo agradezco todo lo que estás haciendo, pero Marisol ya tomó su decisión. Ella no quiere que yo esté ahí. ¿Y si hubiera una manera de cambiar su opinión? No creo que sea posible, muchacho. Eduardo cerró la laptop y me miró muy serio. Señor Morales, ¿me da permiso de contarle a Marisol la verdad completa sobre lo que pasó en 1987? Puedes hacer lo que quieras. Tú vas a ser su esposo. No, me dijo Eduardo. No voy a ser su esposo si ella no entiende y respeta quién es usted realmente. Esas palabras me sorprendieron. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que yo no me puedo casar con una mujer que se avergüenza del héroe que la crió. Mi papá murió salvando vidas y yo aprendí a honrar eso. Si Marisol no puede honrar lo mismo en usted, entonces ella y yo no tenemos los mismos valores. Eduardo se fue ese día con una determinación que yo no entendía completamente. Me dijo que iba a hablar con Marisol, pero que no se preocupara, que todo iba a salir bien. Yo no le creí mucho. Después de 25 años de vivir con la vergüenza de mi hija, no podía imaginar que las cosas fueran a cambiar de un día para otro. Pero Eduardo había entendido algo que yo nunca había entendido, que el problema no era mi cicatriz. El problema era que Marisol nunca había sabido la historia completa de cómo la había conseguido. Para ella, yo era simplemente el papá desfigurado que la avergonzaba. No sabía que era el papá que había arriesgado todo para salvar vidas ajenas. Y Eduardo, que había crecido honrando la memoria de un padre héroe, no iba a permitir que su futura esposa deshonrara a otro padre héroe. 3 días antes de la boda me llamó Eduardo por teléfono. Su voz sonaba extraña,
como si estuviera muy cansado pero también muy determinado. «Señor Morales», me dijo, «el sábado va a ser un día muy especial. Confíe en mí». «Eduardo, yo ya acepté que no voy a ir a la boda. No quiero causar problemas entre tú y Marisol». «No va a haber problemas», me dijo. «Va a haber justicia». No entendí qué quería decir con eso, pero algo en su tono me hizo pensar que Eduardo tenía un plan que yo no conocía, pero que de alguna manera iba a cambiar todo. El jueves recibí una llamada de Ramón Vázquez. 37 años después de la explosión, escuché otra vez la voz de mi compadre del alma. «Crescencio», me dijo, «ese muchacho Eduardo me contó lo que está pasando con tu hija. Pedro, Julio, Carlos y yo vamos a estar en Villahermosa el sábado. Vamos a ir a esa boda, invitados o no invitados. Ramón, no quiero que hagan problemas». «Compadre», me interrumpió, «tú nos salvaste la vida. Es hora de que nosotros salvemos tu dignidad». Cuando colgué el teléfono, por primera vez en una semana, sentí algo parecido a la esperanza. No sabía qué iba a pasar el sábado, pero sabía que ya no estaba solo. Había personas que recordaban la verdad, que sabían quién era yo realmente. Y Eduardo, mi futuro yerno que resultó ser más valiente de lo que había imaginado, tenía un plan para que todo el mundo se enterara. El sábado llegó como llegan los días que van a cambiar tu vida para siempre. Con un cielo despejado que no te deja ni la excusa del mal tiempo para quedarte en casa. Me levanté a las 5 de la mañana, como siempre, pero esta vez no tenía nada que hacer en el taller. Era el día de la boda de mi hija y yo no tenía invitación. Me bañé, me puse mi mejor traje, ese azul marino que había comprado para la graduación de Marisol, pero que nunca había usado porque ella me pidió que no fuera. Me peiné con cuidado, me afeité, hasta me puse loción. No sabía por qué me estaba arreglando tanto si no iba a ir a ningún lado. A lo mejor era por dignidad. A lo mejor era porque, aunque mi hija se avergonzara de mí, yo no me iba a avergonzar de mí mismo. A las 10 de la mañana, cuando la ceremonia estaba por comenzar, me subí a mi camioneta y manejé hasta la Catedral de Villahermosa. No sé qué me llevó hasta allá. No iba a entrar, eso estaba claro, pero necesitaba estar cerca. Necesitaba estar en el mismo lugar donde mi niña se iba a casar, aunque fuera desde afuera. Me estacioné en la parte más alejada del estacionamiento, detrás de unos árboles grandes donde nadie pudiera verme. Desde ahí podía ver la entrada de la catedral, podía ver a los invitados elegantes entrando con sus trajes finos y sus vestidos caros. Reconocí a algunos familiares de mi lado, mi hermano Miguel, mi hermana Rosa, algunos primos que hacía años no veía. Todos vestidos como para una boda de la alta sociedad. A las 10:30 llegó el carro de Marisol, un Mercedes-Benz blanco decorado con flores blancas y listones de seda. Mi corazón se aceleró cuando la vi bajar del carro. Estaba hermosa, radiante, con un vestido de novia que parecía salido de una revista. El velo le caía hasta el suelo y llevaba un ramo de rosas blancas que olía a jazmines desde donde yo estaba sentado. Mi hermano Miguel la esperaba en la entrada de la catedral. Él la iba a llevar al altar en lugar de mí. Miguel, que siempre había sido guapo, que nunca había tenido que esconder la cara, que podía aparecer en todas las fotos de boda sin arruinarlas. Vi cómo le daba el brazo a mi hija, cómo ella se agarraba de él con una sonrisa que no había tenido conmigo en años. Quise irme en ese momento. Quise arrancar la camioneta y regresar a mi casa, donde podía fingir que este día no estaba pasando. Pero algo me detuvo.
Una parte de mí necesitaba ver a mi hija entrar a esa iglesia, aunque fuera del brazo de otro hombre. Necesitaba ser testigo de su felicidad, aunque mi presencia fuera un estorbo para esa felicidad. Los vieron entrar, y yo me quedé ahí sentado en mi camioneta, con las manos sudando y el corazón latiendo tan fuerte que pensé que me iba a dar un infarto. Podía escuchar la música del órgano desde donde estaba. Podía imaginarme a Marisol caminando por el pasillo central de la catedral, con todos los invitados volteándose a verla, con Eduardo esperándola en el altar. Pasaron 20 minutos, media hora. Yo sabía que las ceremonias de boda duraban como una hora, así que me preparé para esperar. No sabía qué estaba esperando exactamente. A lo mejor solo quería ver salir a los novios, ver a mi hija feliz después de haberse casado. A lo mejor quería convencerme de que había hecho lo correcto al no entrar. Pero entonces pasó algo extraño. La música del órgano se detuvo de repente. No como cuando termina una canción, sino como cuando alguien levanta las manos del teclado en medio de una nota. Después hubo silencio. Un silencio largo que no era normal en una boda. Me incorporé en el asiento de la camioneta tratando de escuchar mejor. No se oía nada desde la catedral, ni música, ni voces, ni movimiento. Era como si todo se hubiera congelado ahí adentro. Después escuché algo que no esperaba, una voz amplificada por micrófono. Era la voz de Eduardo, pero sonaba diferente, más fuerte, más decidida. Estaba hablando, pero yo no podía entender las palabras desde donde estaba. 5 minutos después, la puerta lateral de la catedral se abrió y salió corriendo un hombre que reconocí inmediatamente. Carlos Jiménez. El muchacho que había salvado en la plataforma, que ahora tenía 62 años, pero conservaba la misma cara honesta de cuando tenía 25. Carlos corrió directo hacia donde estaba mi camioneta, como si supiera exactamente dónde encontrarme. Cuando llegó hasta mi ventana, estaba jadeando, pero tenía una sonrisa enorme en la cara. «Crescencio», me gritó, «compadre, tienes que entrar ahora mismo». «Carlos, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué está pasando?» «Tu yerno acaba de contar la verdad, hermano. La verdad completa. Toda la iglesia sabe quién eres realmente». No entendía de qué me estaba hablando. «Carlos, yo no puedo entrar ahí. Marisol me pidió que no». «Marisol te está buscando», me interrumpió Carlos. «Está llorando, está preguntando dónde estás». Eduardo les contó a todos lo que pasó en la plataforma. Les mostró los documentos, las fotos, todo. Sentí como si me hubieran echado un balde de agua fría. ¿Qué? Ramón y Pedro están adentro, confirmando todo lo que Eduardo dijo. Tu hija acaba de enterarse de que su papá es un héroe, Crescencio. Y todo el mundo lo sabe ya. Carlos abrió la puerta de mi camioneta sin pedirme permiso. Vamos, compadre, tu niña te necesita. Caminé hacia la catedral como en un sueño. Carlos me iba contando lo que había pasado adentro, pero yo apenas podía procesar sus palabras. Eduardo había parado la ceremonia justo antes de intercambiar los anillos. Había tomado el micrófono y le había dicho a toda la congregación que antes de casarse tenía algo importante que compartir. Les contó toda la historia de la explosión, me iba diciendo Carlos mientras caminábamos. Tenía fotos de la plataforma, copias de los reportes médicos, hasta el documento donde te iban a dar la medalla. Les dijo que tú habías salvado 4 vidas ese día, que habías evitado que muriera toda la tripulación. Cuando llegamos a la entrada de la catedral, podía escuchar voces adentro. No era el murmullo normal de una boda, sino conversaciones fuertes, exclamaciones de sorpresa, el ruido de gente que se estaba levantando de sus asientos.
Ramón se paró en medio de la iglesia, siguió contándome Carlos, y les gritó a todos que él estaba vivo gracias a ti, que sus 3 hijos habían conocido a su papá gracias a ti. Pedro hizo lo mismo. Julio está manejando desde Coatzacoalcos, pero va a llegar en cualquier momento. Carlos me empujó suavemente hacia la puerta. Eduardo les dijo a todos que no se podía casar con una mujer que se avergonzara del héroe que la había criado, que si Marisol no entendía quién eras realmente, entonces él se iba a ir de esa iglesia sin casarse. Ahí fue cuando entré. La catedral estaba llena de gente, pero todos estaban de pie, volteados hacia la entrada, esperándome. Vi caras de sorpresa, de respeto, de curiosidad. En el altar, Eduardo tenía el micrófono en la mano y Marisol estaba a su lado, con el vestido de novia arrugado y el maquillaje corrido por las lágrimas. Cuando Marisol me vio entrar, se llevó las manos a la boca y empezó a llorar más fuerte. No era el llanto elegante de una novia en su boda. Era el llanto desconsolado de una hija que acaba de entender que ha cometido el error más grande de su vida. «Papá», me gritó desde el altar. Empecé a caminar por el pasillo central de la catedral, la misma catedral donde me habían dicho que no podía estar, donde mi cara iba a arruinar las fotos perfectas, donde mi presencia iba a avergonzar a mi hija. Pero ahora toda esa gente me estaba viendo caminar y en sus ojos no había asco ni lástima. Había respeto. Ramón y Pedro se acercaron desde sus asientos y caminaron junto a mí. Ramón me puso la mano en el hombro y me dijo en voz alta, para que todos escucharan: «Este hombre me salvó la vida hace 37 años. Este hombre es un héroe». Cuando llegué hasta el altar, Marisol se soltó del brazo de Miguel y corrió hacia mí. Se abrazó de mi cuello como no lo había hecho desde que era niña, y me susurró en el oído entre sollozos: «Perdóname, papá. Perdóname, por favor. No sabía. Nunca supe». «Ya pasó, mija», le dije acariciándole el pelo. «Ya pasó». Eduardo se acercó a nosotros y le entregó el micrófono al padre que iba a oficiar la ceremonia. Después me extendió la mano y me dijo: «Señor Morales, ¿me haría el honor de darme la mano de su hija?». Marisol se separó de mí y me miró a los ojos. Por primera vez en años, no apartó la mirada cuando vio mi cicatriz. Al contrario, levantó su mano y me tocó suavemente la cara desfigurada. «Esta marca», me dijo en voz alta para que todos escucharan, «no es una deformidad, es una medalla. Es la prueba de que mi papá es el hombre más valiente del mundo». Se volteó hacia los invitados, muchos de los cuales seguían de pie, y les gritó: «Este es mi papá. Este es el hombre que me crió, que trabajó día y noche para darme todo, que sacrificó su cara para salvar vidas ajenas, y yo estoy orgullosa de él». Los aplausos empezaron lentamente, de algunas personas que habían entendido lo que estaba pasando, pero rápidamente se extendieron por toda la catedral. Toda esa gente elegante, toda esa sociedad de Villahermosa que nunca me había volteado a ver, me estaba aplaudiendo de pie. Marisol me tomó del brazo, como debería haber hecho desde el principio, y caminamos juntos hacia el altar. Eduardo nos esperaba ahí, sonriendo, con los ojos también llenos de lágrimas. El padre reinició la ceremonia, pero ahora todo era diferente. Ya no era solo la boda de Marisol y Eduardo. Era también el momento donde una hija le pidió perdón a su padre, donde un hombre que había vivido 37 años en las sombras finalmente recibió el reconocimiento que merecía. Cuando el padre preguntó: «¿Quién entrega a esta mujer en matrimonio?», respondí con la voz más fuerte que pude: «Su padre,
que la ama más que a su propia vida. Le di un beso en la frente a mi hija, le apreté la mano a Eduardo y me senté en la primera fila, en el lugar que me correspondía desde el principio, en el lugar del padre de la novia. Después de la ceremonia, durante la recepción en el club campestre, Ramón, Pedro, Carlos y yo nos sentamos en una mesa juntos. 4 viejos que habían compartido el momento más dramático de sus vidas, celebrando el momento más feliz de la mía. «Compadre», me dijo Ramón, alzando su copa de champán, «por fin tu hija sabe la verdad». «Por fin el mundo sabe la verdad», agregó Pedro. Carlos, que siempre había sido el más emocional del grupo, tenía los ojos llorosos. «Crescencio, yo nunca te di las gracias como se debe. Por eso estoy aquí hoy. Para decirte que todo lo que soy, todo lo que he logrado en la vida, te lo debo a ti». «Todos te lo debemos», dijo Pedro. «Nuestros hijos, nuestros nietos, todos existen porque tú decidiste entrar al fuego por nosotros». Esa noche, cuando la fiesta estaba terminando, Marisol se acercó a nuestra mesa. Ya se había cambiado el vestido de novia por un vestido más cómodo, pero seguía siendo la novia más hermosa del mundo. «Papá», me dijo, «¿me permites hablar contigo a solas?». Nos alejamos un poco de la mesa y Marisol me tomó de las manos. «Papá, no tengo palabras para pedirte perdón. He sido la peor hija del mundo». «No, mija, has sido la hija que yo dejé que fueras. Nunca te conté la historia completa. Nunca te expliqué por qué tenía esta marca en la cara». «Pero eso no es excusa», me dijo. «Debería haber estado orgullosa de ti sin necesidad de conocer todos los detalles. Debería haber sabido que si mi papá tenía una cicatriz, era por algo importante. Ya pasó, Marisol. Lo importante es que ahora sabemos la verdad los dos. Eduardo me contó que tú le diste permiso de investigar toda la historia, que tú sabías lo que él iba a hacer hoy». «No sabía exactamente qué iba a hacer», le dije, «pero sabía que ese muchacho tiene el corazón en el lugar correcto. Sabía que te ama lo suficiente para arriesgarse a perder la boda con tal de que entendieras quién es tu papá». Marisol sonrió por primera vez en toda la noche. «Me casé con un hombre que es casi tan valiente como mi papá». «Te casaste con un buen hombre, mija. Un hombre que sabe que la familia se respeta y se honra». «Papá», me dijo Marisol, «¿me perdonas?». «No tengo nada que perdonarte. Te amo y siempre te voy a amar, sin importar nada». Nos abrazamos ahí, en medio de la pista de baile, mientras la banda tocaba una canción lenta y las luces de la fiesta iluminaban nuestras caras. Mi cara marcada y la cara hermosa de mi hija, que por fin había aprendido que la belleza verdadera no está en la perfección, sino en el amor y el sacrificio. Esa noche manejé de regreso a mi casa con una sensación que no había tenido en 37 años, la sensación de que valía la pena, que mi sacrificio en aquella plataforma no solo había salvado 4 vidas, sino que ahora había salvado también mi relación con mi hija. Al día siguiente, Marisol y Eduardo vinieron a visitarme antes de irse de luna de miel. Me trajeron todas las fotos de la boda, incluyendo las fotos donde salíamos juntos. Fotos donde mi cicatriz se veía claramente, pero donde también se veía el amor entre un padre y su hija. «Estas van a ser las fotos más importantes de mi vida», me dijo Marisol, señalando una donde estábamos abrazados después de la ceremonia. «Porque en estas fotos estoy con mi héroe». Eduardo me entregó una carpeta con documentos. «Señor Morales, he estado trabajando con un contacto en la Secretaría de Energía. Vamos a reabrir su caso para la medalla al valor civil. Es hora de que reciba el reconocimiento oficial que le negaron hace 37 años».
Ya no necesito medallas, muchacho, le dije. Ya tengo todo el reconocimiento que necesito. Señalé hacia Marisol, que estaba organizando las fotos de la boda en la mesa de la cocina, cantando bajito una canción que no había escuchado cantar desde que era niña. Ahí está mi medalla, le dije a Eduardo. Ahí está mi premio. Y por primera vez en 37 años, cuando me miré en el espejo esa noche antes de acostarme, no vi a un hombre desfigurado. Vi a un héroe que había salvado 4 vidas y que finalmente había recuperado el amor de su hija. Vi a Crescencio Morales, el hombre que había cambiado su cara por la vida de otros y que al final había recibido algo mucho más valioso que una cara perfecta. Había recibido el respeto y el amor que siempre había merecido. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón.
Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me da gusto esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me da gusto esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me da gusto esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me da gusto esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica.
por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi.